ver, mi nombre es Pablo Piorazza, soy argentino, pero hijo de italianos, como el 67% de los argentinos Sí. que viven que nacieron en el país. Y vivo en Italia. Tengo una empresa que se llama Peseta Media. Y empecé mi carrera como artista digital, se llama Digital Artist, haciendo efectos visuales para publicidad y cine. Mayormente eran lo que se dicen localizaciones o directamente online de publicidad de televisión, cuando era la mayor industria era la televisión, digamos, para hacer audiovisual. Y después de eso, ahí tuvo una enorme, digamos, ¿cómo decir? Una influencia metodológica, digamos, porque se hacía mucho 3D, y haciendo 3D, digamos que se aprende mucho de todas las disciplinas multimedia, porque cuando uno hace 3D no existe nada, hay que hacer todo desde cero, entonces se aprende mucho de puesta en escena, de cámara, de fotografía, de iluminación, también de diseño sonoro, porque claramente tampoco hay ningún tipo de estímulo auditivo. Y eso me ayudó mucho, digamos, sobre todo porque era también una puerta a lo que es la programación y a la lógica. Y después un poco, después de unos años, muchos años de hacer eso, digamos que en el medio hicimos también uno de los primeros, las empresas donde yo trabajaba eran uno de los primeros que hacían corrección de color para HD, porque era el arribo, la llegada de la High Definition al país con HD Argentina. Y después también lo que era publicidad en tiempo real para deportes, por ejemplo, con un sistema que se llamaba Orad Technologies, que era israelí, que era una herencia militar, y que era una de las primeras, ahora cualquier teléfono lo hace, ¿no? Del tracking en tiempo real. Claro. Pero en aquel momento era, estamos hablando de no quiero ni pensar, pero casi, no sé. Mucho, ¿no? 24, por lo menos 20, sí, 20, Sí. no, tanto no. Ponele 20. 15, 16 años, Claro. pongámosle, cerremos así. Después de eso, digamos que lo que es el campo de la postproducción y lo que es chicos, de lo que es multimedia, es muy demandante de tiempo y sobre todo se ve muy poca gente y no se ve mucho la parte social del trabajo. Claro. Y eso un poco me cansó después de un tiempo, y ahí fue cuando empecé a acercar a lo que es el documental, como una especie de timonazo de carrera, ¿no? Porque también me interesaba lo que era lo autoral, ¿no? Tipo, así que empecé a hacer documentales, y fue ese un momento también que me vine para acá, porque era una oportunidad también para, digamos, justamente no ser reconocido como el que hace efectos especiales, ¿no? Claro. Tipo, y poder definirse por lo que uno quería hacer, ¿no? Así que acá empezamos desde cero, en Italia, después de la experiencia de documental, haciendo documental para como Pixar y otros roles para documentales de ciencia, mayormente tipo de VPRO, se llama La Señal, que hacían un documental alrededor del mundo. Y después haciendo también mucho trabajo de viaje, cuando empecé a hacer acá trabajos, los primeros trabajos, porque no tenía ni siquiera una cámara, Claro. se trataba mayormente de campañas de publicidad para el turismo.
sobre todo, ¿no? Ahí fue justamente, era lo opuesto, ¿no? Estar siempre afuera, Claro. estar siempre muy atento a lo que era captar la esencia de la gente y del momento, digamos, de lo que se hacía. Pero también fue un ciclo, digamos, en el que se aprendió mucho, pero también después de un tiempo también fue cambiando mucho ese sector. Después yo también tuve un hijo, etcétera. Claro. Y en el medio yo abrí digamos, mi empresa, mi casa de producción, porque paradojalmente, fuera lo que es Milán o Roma, yo sé que ya 14 años estoy acá, y hace 14 años no había mucho de audiovisual en Italia, fuera de esos dos elencos, ¿no? Tipo, Claro. de esas dos ciudades grandes, donde vivía yo, que vivía en Trieste, no había prácticamente nada. A mí me hubiera gustado quizás ir a trabajar a una agencia, qué sé yo, pero no existían nada. Era como tierra de nadie. Entonces Claro. era interesante, ¿no? Abrir una empresa en ese contexto. Primero como monotributista, después abrir una sociedad. ¿Y cómo fue ese momento, no? Porque digo, de arrancar de cero, venir de Argentina, llegar a un país que no sos de ahí, complicado, ¿no? Complicado, sí, sí, no es lo que se cuenta, ¿no? Sobre Claro. todo cuando uno no conoce a nadie, porque yo no conocía a nadie acá. Claro, digo, ir insertándote. Tuve Claro. suerte de que entré también con una beca de una escuela, qué sé yo, entonces tuve como una transición de 6 meses, ¿no? En el medio también conseguí un trabajo como director de arte de un videojuego, el primer año y medio, en un proyecto para hacer un videojuego estratégico, se llama Elbora. A ver si, yo creo que en Behance había dejado algo, que era así, un estratégico de los mayas en el futuro, era el tema, ¿no? Entonces era una especie de Warcraft, pero con los mayas. De ese estilo de juego, está bien. Sí, que eso está muy bueno porque digamos que uno tiene que generar todo el estudio. Yo compré un montón de libros porque viajaba mucho más a Argentina que en aquel momento, y cuando estaba haciendo ese trabajo me busqué en la biblioteca, la Nacional, etcétera, todos los libros que había sobre iconografía precolombina, ¿no? Entonces hay una persona que se llama César Sonderegger, que hizo un montón de estudios iconográficos de precolombinos, 2 o 3 libros, me los compré todos, y fui estudiando, tratando de darle un poco o sea, la dirección creativa se trata de casi como un juego de dar sentido donde no hay. Claro. O sea, bueno, mayas en el futuro. Entonces, pensar, bueno, un poco hay que inventar toda esta iconografía que, aparte, los fundadores estaban más orientados a la parte del game design, digamos, que es el diseño del juego, el funcionamiento, o sea, cómo estos juegos, el sistema de recompensas, etcétera, pero a nivel de storytelling no sabían mucho. Les copaba la idea esta de los mayas en el futuro, pero no Claro. tenían una dirección de Un hacia dónde norte, ir, ¿no? claro. A nivel historia, ¿no? Entonces, Sí, sí. era todo a partir de estos libros fui proponiendo tipo las razas, como que había 3 tipos de personajes, ¿no? Tipo como 3 clanes, qué sé yo, y entonces a partir de lo que iba encontrando en los libros sobre las distintas culturas, íbamos metiendo cosas, detalles sobre todo, ¿no? Claro. Como que no eran claros, o sea, para alguien que no tiene ni idea, Que no conoce la cultura, claro. claro, son excusas, Sí, y ni sí. siquiera para nosotros, porque si vos ves algo precolombino no podés definir si es azteca, No, no, maya, no. Salvo que hayas leído
Exacto, ¿no? Entonces, o estudiar. como era un poco la mezcla, lo interesante también era que Sonderé mostraba que había como paralelismos en las creencias, ¿no? Tipo del politeísmo y después también todo el tema del agua, de los cultivos, de la tierra, se trabajaba mucho con eso, entonces, digamos, metiendo detalles en las estructuras, porque había que construir, diseñar todo, ¿no? Tipo los Claro. mapas, los medios, o sea, había naves, había tipo tanques, qué sé yo. Y después estaban todas las construcciones como el Red Alert, no sé, se me cayó una sota. Tipo, todo lo que son, viste, tipo la evolución tecnológica, entonces tenías que hacer una construcción, no sé, el templo para poder hacer otra cosa, y Claro. ese tipo de evoluciones, ¿no? Ujú. Entonces estaba la torre hidropónica, ¿no? Tipo Sí, para hacer tipo, la comida, qué sé yo. claro. Y todo eso era en estilo maya azteca, pero futurista, ¿no? Está bien. Muy bueno. Así que esa experiencia también estuvo buena y después fue como la síntesis, abrir la empresa, un poco la síntesis, pero también fue una búsqueda, porque primero obviamente cuando vos empezás tenés que hacerte un portfolio, digamos, porque Claro. nadie te conoce, nadie sabe qué haces y qué sé yo. Claro, yo Tuve la pensaba en suerte eso, de... digo, ¿no? Sí, Lo difícil que debe ser llegar ahí, ¿no? Un lugar que vos digas, bueno, yo puedo brindar este trabajo y tengo esta posibilidad de hacer esto y sí. llegar a que te conozcan las empresas, la gente, ¿no? Debe ser complejo. Empezar a trabajar en algún lugar es útil, creo. No sé si hubiera sido posible sin empezar en un trabajo Claro, externo. Igual también tuve suerte porque entré en un rol importante, digamos, no de abajo, ¿no? Tipo, era una startup también, así que éramos pocos y laburaba como un condenado, o todo el sea, día. porque a los primeros 6 meses éramos 3 Ah, claro, en la empresa. Tipo, estaban los 2 programadores y yo. Después empezó a entrar entraron gente que también hacía videojuegos, y yo ahí se fue simplificando, porque tenía gente que hacía 3D, entonces ya iba como largando las cosas, claro. pero al principio había un montón de trabajo. Que tienes que hacer solo. Sí, sí. Y Claro, bueno, también es como fisiológico, digamos, como en la dirección creativa, generalmente se hace una cosa casi final, si uno quiere que quede como uno quiere, ¿no? Tipo, entonces, muchas veces se trabaja casi hasta el fondo, digamos, ¿no? claro. Tipo, Sí, sí, sí. depende un poco de en qué contexto, ¿no? Bueno, y entonces ahí, después cuando abrimos la empresa, primero empecé solo, digamos, como haciendo branding, haciendo logo, identidad de marca, ese tipo de cosas, y después empezando a hacer video, campañas tipo con concursos. En esa época también tuve suerte en ese sentido porque era la época donde había agencias que hacían crowdsourcing, ¿no? Entonces, estaba de moda el crowdsourcing y el crowdsourcing era algo como poner en competencia libre y transparente a gente y empresas ¿cómo decir? Por un proyecto, ¿no? Tipo, un cliente tiene un proyecto y se hacen propuestas, Claro. la propuesta que le gusta al Al cliente cliente, claro. gana y no necesariamente lo mejor. Sí, Y bueno, entonces después se hace el trabajo, ¿no? Entonces, viniendo de la publicidad era bastante fácil porque yo trabajaba con todos los directores creativos grandes de Argentina, o sea, fue muy pragmática la experiencia publicitaria, ¿no? Porque era ver cómo trabajaban ellos y aprender de ellos. Pues yo estudié diseño de imagen y sonido, no estudié publicidad. claro, Entonces toda la parte práctica de la publicidad la aprendí en el campo, ¿no? Tipo, claro. y entonces ahí fuimos ganando concursos, primero chiquitos, después más grandes, y se iba haciendo un portfolio.
y los clientes eran bastante importantes, tipo la Hugo Boss, a Inter, tipo, que fue uno de los proyectos más lindos, tipo, que hicimos toda la campaña de abonamiento, se dice, ¿no? Cuando acá se usa lo de pagar el abono anual, ¿no? Tipo, para ir acá. Sí, el abono. Sí, Sí. y se hacen las campañas de abonados, para los abonados Claro. del club, y se hacen en televisión, radio, out of home, social media, así que ese era fue un lindo trabajo porque fue el primer trabajo como agencia directamente, ¿no? Tipo, Claro. porque fue el concept, y toda la producción, las declinaciones, todo. Intensivo, ¿no? Porque tenés que abarcar todos los planos. Un Sí, laburo grande, sí, ¿no? sí. ¿Cuánto más o menos Así que, de tiempo eso te lleva? y ¿O eso les en llevó? un mes y medio, Ah, no bien. mucho tiempo. Ah, Se mueve. Sí, porque también la ventana son cortas, ¿no? claro. Tipo, Tenés que sacarlo en determinado tiempo para... sí, porque es el tiempo de inscripción, ¿no? Claro, Tipo, está entonces, bien. así que sí, fue bastante breve. La parte de producción, una semana y pico, tipo, y después toda la parte la parte de pitch, de propuestas y qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya íbamos conociendo gente también con quien colaborar, con quien trabajar, etcétera, y más la gente que conocía en Argentina, con la que sigo trabajando, ¿no? Tipo, al día de hoy, ¿no? Ujú. Y bueno, después seguimos así haciendo campañas, después vino el COVID, digamos. También fue cambiando el mundo del turismo, como te decía, fue cambiando mucho porque Sí, empezó a ser la transición de lo que era la publicidad en social media con la producción clásica, más a lo que se llama performance marketing, ¿no? Tipo, que es como más orientarse con los números, entonces las empresas empezaban a llamar a los influencers, ah, o mira. en lugar de hacer un video o una campaña video bien hecha, era, bueno, hecha menos, más o menos, Claro, pero con gente que tiene muchos seguidores, ¿no? Tipo, claro que tiene más llegada, ¿no? exacto. De, Sí. está bien. Y en el medio, y hasta el día de hoy casi, pero ahora cada vez menos, era un híbrido en el sentido que se hacían las dos cosas. O sea, yo iba, por ejemplo, en los últimos años, era como cinematógrafo, ¿no? Porque es como es un trabajo extraño, en el sentido de que uno es un poco director y no, sí, cinematógrafo es el nombre en inglés, en español es bueno, operador de cámara, dale, Sí, director de fotografía, ¿no? ajá, Tipo, bien. porque es como, O de imagen, como sí. filmar un documental, pero con gente famosa en el internet, digamos, ¿no? Ajá, Entonces, distintamente de lo que son los influencers comunes, los influencers de viajes son gente que en realidad viaja mucho, sabe de los lugares y sabe contar los lugares, ¿no? Entonces, no son famosos, tipo frívolos, no sé cómo claro. decirlo, Sí, ¿no? sí, sí. Que tienen sus perfiles, tienen sus seguidores, porque o son aventureros, o son, ¿cómo se dice?, especialistas en algún tipo de viaje, Ujú. o tienen alguna característica particular, ¿no? Y es gente generalmente bastante interesante, muy interesante, en la mayor parte de los casos. Y entonces eran divertidos los viajes, sí, eran muy divertidos. Y se descubren los lugares juntos, ¿no? Ajá, Entonces, el trabajo es muy en tiempo real, ¿no? Porque es como muy de observación y de tratar de ir armando
una narrativa audiovisual en tiempo real, ¿no? Tipo, vos sabés más o menos dónde vas, etcétera, pero Claro. a saber a dónde vas, a saber qué te encontrás. Con qué te vas a encontrar, claro. Entonces, es muy demandante también, que es una cosa que quizás no mucha gente lo sabe, pero es un trabajo que en un momento se pagaba bien, ahora ya no tanto, porque es el sueño de cualquiera, ¿no? Tipo, viajar, ¿no? Tipo, en el papel, Sí, ¿no? Es espectacular, porque vos vas y vas a lindos hoteles, y sí. es lo más divertido que hay en un lugar para hacer, ¿no? Tipo, lo que no se sabe detrás de cámara es que como es muy caro viajar. Claro, Se tenés que trata de bancar todo eso. Claro, entonces no es que vos vas con asistentes y cosas como Claro. vas a hacer una película o unos spots, ¿no? Tipo, ahí uno va solo, carga todo solo, Claro. y después tiene que, digamos que los influencers, los protagonistas, digamos, los que están adelante de cámara, hacen lo que hacen y después van a comer y se van a dormir. En realidad no, pero y el que está yendo a hacer eso, el que está filmando, el que está detrás de cámaras, tiene que primero que todos los días uno hace check-out de donde está durmiendo, entonces tiene que volver a armar todas las valijas, Claro. etc. Después cuando llega tiene que descargar todo el material y descargar hacer 3 copias, data management, etc. Tiene que volver a cargar todas las baterías, no tiene que olvidarse de nada. Y el día siguiente tiene que tener todas las valijas hechas, pero también la cámara lista y todo Claro. para arrancar de vuelta. Entonces son días muy, muy largos. Claro. Y estás solo vos con la otra Estás solo persona. con esa gente que viaja y Claro. a veces hay algún otro fixer o ayudante, o depende de la campaña, generalmente no. Claro. Y después también hay todo un tema social de que obviamente tenés que ir a cenar, y vas a cenar con la gente que conoces. Muchas veces también cuando son esas campañas más grandes, están los propietarios, por ejemplo, parte del... Vos sos como un influencer, sos tratado como un influencer más, en el sentido de que el dueño del hotel te quiere conocer y entonces te invita a comer y vas y entonces estás hasta tarde y vos lo único que querés es irte a dormir. Descansar para otro día. Y querés a las 6 de la tarde ya estar descargando todo, así vas a dormir, pero no, tenés que venir, bañarte de vuelta, cambiarte. A ser sociales. Sí, exacto, ¿no? Pero sí, es un trabajo muy, muy lindo, pero también muy demandante, entonces, Claro. Que fue cambiando mucho con los años. Y entonces en el medio, digamos que ahora los últimos 4 años nos fuimos concentrando mucho en lo que es ciencia y tecnología, además de lo que es publicidad, y qué sé yo, por un tema de afinidad temática, porque son temas que me gustan y me interesan. Y también por un tema de contemporaneidad, porque me parece que en estos años se vive solo de eso, o sea, todo lo que... todos los ámbitos de la humanidad están atravesados por lo que es la tecnología y los descubrimientos científicos, cada vez más, y cada vez más rápido. Entonces, me parece que es como ir a la fuente de todo lo que después a cascada va definiendo nuestras vidas, digamos, lo queramos o no. Sí. Entonces para mí es interesante y valioso en términos no solo económicos, pero también de interés y de legado, ponele. Estar ahí, ¿no? Tratar de dar un poco de claridad en esos temas, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucho empezamos ya, porque somos varios, a trabajar mucho con instituciones científicas, con polos tecnológicos, y eso también es muy interesante, porque por un lado la comunicación científica es
otro Far West, digamos, en el sentido de que es la conquista del oeste, porque es uno de los lugares donde menos se hace por motivos varios, pero también, bueno, porque no se consideraba importante por mucho tiempo, ¿no? Y en realidad lo es. ¿Y cómo? Porque mira dónde estamos ahora, porque Sí. los científicos no complicaban más, ¿no? Tal cual. Así que digamos que es un sector interesante, ¿no? Y sobre todo donde se puede hacer muchas cosas nuevas, sobre todo, ¿no? Tipo, muchas cosas interesantes que generalmente no se hacían, era muy institucional, sigue siendo, ¿no? Muy embole, muy aburrido. ¿Cómo se hace, no? Tipo escuela técnica, ¿no? Claro, se va por pasos. Era Tal cual. uno. Sí, Y hay una cierta mentalidad, ¿no? De los clientes claro. que lo ves así, porque justamente no son comunicadores, son científicos y también hay toda una tradición de cómo se hacían las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, es más difícil, porque es mucho más difícil que cualquier otro sector, porque no puedes decir boludeces, o sea, Claro, generalmente tenés que tener hay que la ser rigurosos. exactitud, claro, sí. Y quizás por ahí leer y estudiar un poco más, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Y eso también es lo lindo, porque, o sea, así se hacen cosas más divertidas, ¿no? Tipo, porque si no lo entendés, no lo podés explicar, ¿sí? Y si no lo podés explicar, no podés comunicarlo, entonces. Claro. Así que ese es un método. A nosotros nos gusta mucho meternos en los temas y que los clientes nos expliquen, nos cuenten, ¿no? Tipo, qué hacen y por qué lo hacen. Y esa parte también de ahí sale la pasión, porque al fin de cuentas, la ciencia y la tecnología son mundos llenos de gente apasionada. No es un embole. O sea, Claro. es muy interesante. Sí. Así que eso nos llevó a donde estamos ahora, más o menos. Bien. ¿Y tenés para mostrarnos así producciones que haces, o parte de las producciones, como para ir viendo? Hay distintas cosas, ¿no? Tipo, por Sí. ejemplo, se llama. Hicimos una web series de ciencia que se llama Tech Stories. Son todas empresas que tienen un componente tecnológico en lo que hacen, ¿no? O de científico, ¿no? Entonces, hicimos este es el tráiler, ¿no? Sí. No sé si se escucha. Sí, sale bien el audio. Este es un polo tecnológico que queda cerca de acá, donde lo que tiene esta región es que, por ejemplo, Trieste, que es la ciudad donde yo vivía, es una de las ciudades con mayor densidad de científicos. Hay muchísimos polos tecnológicos y científicos, tipo. Y en esta serie estaba buena porque era un trabajo documental, pero para gente que nunca hizo este tipo de cosas, ¿no? Tipo, por ejemplo, el teaser de la temporada 2. Ajá. Lo pongo sin audio. Entonces, era meterse en estas empresas y ver qué hacían y tratar de poner en imágenes cosas que a veces eran re abstractas, ¿no? Sí. Entonces. ¿Y cómo definís también, eso? Y eso es, digamos que eso es una lucha. ¿No? En el Porque digo, sentido bueno. de que, por un lado, cuando uno habla con un cliente, piensa que lo querés cagar, ¿no? Tipo, Claro. en el sentido de que vos le pedís plata y ellos dicen, no, pero, o sea,
hay obviamente mucha, ¿cómo decir? Confianza, ¿no? Respecto Sí. a lo que uno puede dar o va a dar por lo que pide, ¿no? Ujú. Y sobre todo también hay un tema de que esto es muy importante, porque si no parece que es todo culpa de los clientes, pero no es culpa de nadie en realidad. Claro. La gente no tiene idea de la dificultad de hacer algo, ¿no? Tipo, de lo que es, sobre todo la industria cultural creativa, ¿no? Tipo, de qué hay detrás del trabajo creativo, ¿no? Entonces, le cuesta mucho darle un valor, ¿no? Porque no está, o sea, sobre todo también porque con la evolución tecnológica, los medios, antes tener una cámara era Sí, súper prohibitivo, tenías que entonces tener era, el wow, efectivo. bien la cámara, ¿no? Claro. Y ahora que cualquier teléfono hace una imagen súper decente, es muy distinto. Y de hecho, por eso ahora con los clientes hacemos una de las cosas que hacemos son workshops donde les hacemos hacer videos a ellos, ¿no? Tipo, Claro. porque por un lado los tienen que hacer, porque justamente como es inmediato, ahora es importante que también que te comunique sola, ¿no? Sí. Y por otro también para que se dé cuenta de cuál es la dificultad de hacer las cosas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de cómo se define lo creativo, ¿cómo está este problema de confianza? Generalmente la propuesta que hacemos es tratar de decirles, déjanos entender la historia y nosotros te vamos a proponer qué hacer. Porque generalmente quien viene con una idea pensando que es factible y muchas veces no solo que no es factible, sino que es un desperdicio de recursos para lo que quieren, para el objetivo, ¿no? Tipo, entonces hay mucho de psicología en el medio, ¿no? Tipo, para ayudarlos. Y entonces generalmente en esta serie, por ejemplo, estaba financiada por el Polo, entonces eran 5 episodios. Y como los científicos siempre se trata de contar cosas que son o infinitamente grandes o infinitamente chicas o muy abstractas, era tratar de ver cómo determinar cuáles son los episodios más filmables sin recurrir a otros recursos y cuáles eran los que eran menos filmables, entonces poner la energía en esos menos filmables y para generar imágenes, por ejemplo, en 3D o qué sé yo, ¿no? Claro. Y después, obviamente, todo lo que es la estética general, ¿no? Es la que lo hace reconocible, ¿no? Que son todas cosas totalmente, ¿cómo decirlo? Desatendidas generalmente, ¿no? Por la mayor parte de la gente en Sí. general. Tipo, parece una pelotudez, ¿no? Tipo, pero es lo que hace reconocible algo, ¿no? Porque vos Claro. entras acá y te das cuenta de que todas estas cosas tienen algo que ver con las otras, ¿no? Tipo, Ujú. entonces el trabajo era ese, ¿no? Tipo, por ejemplo, este de acá tiene muchas partes animadas porque es es una empresa que hace los onduladores, que los onduladores son en un acelerador de partículas, son las máquinas que hacen o acelerar la partícula o hacerla doblar, porque es una curva, ¿no? Que acelera el Ujú. acelerador de partículas, para que es como una especie de onda, ¿no? Tipo, se lo gira, se lo gira, se lo gira y va tomando un momento, ¿no? Entonces acá había mucho para mostrar. Las cosas interesantes era obviamente el acelerador de partículas, pero después dónde hacen estos, porque son imanes gigantes, ¿no? Tipo, y entonces después lo que pasa dentro de las máquinas, ¿no? Tipo, entonces acá esta tenía mucha más animación que las demás. Claro. Porque Y había poder muchísimo. entender todo eso, ¿no? Como para plasmarlo, o sea,
Me Claro. parece que eso es lo complejo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo entiendo yo esto para que sea visible para todo el mundo o para el que lo quiera ver, ¿no? Exacto. Y ahí es mucho de, ¿cómo decirlo? De conversar, como ahora. Claro, Porque es mucho de poner curiosidad, hay que ser curioso para hacer este trabajo. Y después tener la libertad de imaginarse o de robar también, ¿no? Porque esto se habla mucho de, o sea, sí, sacar ideas. lo que son las influencias es eso, por eso hace un poco reír lo que es la idea del copyright, etcétera. Claro, Bueno, capaz que tú dices, esto si me citan así, me sacan de contexto, es un desastre, pero hay toda bueno, pero digamos, ahora las máquinas están demostrando lo ridículo, ¿no? Que es la idea de propiedad intelectual, ¿no? sí. Porque justamente nos han robado todo. Sí, todo, sí. Este, Es que es eh, imposible, o sea, crear algo de la nada misma, ¿no? O sea, sin exacto. tener algo, Entonces un siempre, referente. exacto, todos estuvimos y estaremos robando de otra gente Claro, y nadie es propietario de nada porque esa es la cultura en definitiva, ¿no? El problema más que nada es la subsistencia económica a partir de eso, ¿no? Tipo, no poder vivir de eso es el claro, problema. No tanto que las máquinas hagan lo mismo que nosotros, sino que nosotros vamos a cobrar por lo que hacemos. Ese es el problema. claro. Pero después, ¿cuál sería el problema? Que las máquinas sean creativas, ¿no? Tipo, Sí, está el por ahí problema es que, este miedo a que controlen todo y que llegue un momento que sea todo automático, ¿no? Que creo que... tal cual, y es un miedo súper justificado en el sentido de que la tecnología es exponencial y entonces todo lo que es evolutivo tiende a eso, ¿no? A la semi-perfección, digamos. Nunca llega a la perfección, pero cada vez se acerca más. Entonces, obviamente que todas esas cosas van a ser cada vez más automáticas. El tema es Claro, justamente el problema, no está tanto en lo que puede hacer la tecnología, sino a qué le damos valor nosotros como consumidores también. sí, Este, porque a fin de cuentas, quien paga por el audiovisual quiere pagar lo menos posible, ¿no? Y el único que puede decidir con su voto, que es mirar las cosas o no, es el que mira, claro. el que consume las cosas, Consumidor, ¿no? sí. Exacto. Entonces, por un lado, sucede eso, y por otro lado es casi una vuelta al feudalismo, en el sentido de que los medios de producción vuelven a estar en manos de feudo, digamos. Y después está lo que es el artesano, se va a volver a esa lógica, ¿no? Claro. En la cual obviamente no queda mucho espacio, en el sentido de que Miguel Ángel había uno, dos, tres, ¿no? Tal cual. Este, entonces, Sí, los pasan mecenas le todos daban los rubros. plata no, le daban a todos, ¿no? Claro, Entonces, esto de la democratización de la tecnología produce esto, ¿no? Tipo, por otro lado, en la parte de copyright es muy difícil. Hace poco, este año en el Sonar, en Barcelona, recomiendo mucho de seguirla, se llama Diabo Gamer, es una argentina que habla de propiedad intelectual y trabaja en el World Economic Forum. Me explicaba que a nivel legal, justamente es muy difícil legislar en tema y el esquema de royalties que uno piensa, porque obviamente y justificadamente estoy de acuerdo, en el sentido de estoy de acuerdo en ese sentido, es injusto, ¿no? Que por ejemplo un artista le copien todas las imágenes
y, y creen imágenes con el estilo de ese artista. El problema es que nosotros como seres humanos nos copiamos entre sí, entonces decir que ese artista es propietario de ese estilo es bastante tirado a los pelos, en el sentido de que ese estilo es una combinación de millones, de miles, cientos de estilos y de conceptos y ideas que literalmente la máquina aprendió de millones de fuentes, ¿no? Obviamente que después se restringe y esa combinación de cosas genera ese estilo, ¿no? Con un nombre y apellido. Claro. También metodológicamente, también se puede llegar a ese estilo, porque si vos decís, si empezás a describir el cubismo, ¿no? En palabras, tarde o temprano vas a poder llegar a explicarlo, ¿no? Es como si le explicaras a un alumno, ¿no? Tipo, sí. Bueno, ¿cómo es el cubismo? Bueno, imagínate que ves de distintos puntos de vista al mismo tiempo algo, ¿no? Y empezá a probar, ¿no? Tarde o temprano vas a llegar. Entonces, esa propiedad, ese esquema de royalties, técnicamente, cualquier persona, por cómo están entrenados estos modelos, cualquier persona que haya sacado una foto, hecho un dibujo, o haya publicado cualquier cosa en internet a partir de los años 80, merece una fracción de las royalties, claro, para generar cualquier tipo de imagen, ¿no? Tal cual. Entonces, si somos justos, ¿no? Sí. Entonces, el problema es ese. Entonces, lo lógico podría ser, por ejemplo, la Universal Basic Income, ¿no? Tipo, acá se llama en Italia el rédito de cittadinanza, o sea que por existir vos cobrás, ¿no? Claro. Porque justamente vos aportaste a eso, o sea, estas empresas gigantes están haciendo millones y millones y millones. Por eso tendría que venir, digamos, cobrado un impuesto, porque justamente están usando la cultura para y quitándole medio de subsistencia a los creadores, y entonces todos, porque por creadores somos todos, los que crean, los más y los menos creativos, digamos, tenemos que cobrar algo por eso, ¿no? Bien. Entonces eso es una ventana que abrí y cierro para limpiar mi nombre, ¿no? Tipo, con respecto al copyright. Sí, es súper complejo. No, porque ahora eso es lo que más me interesa, porque para mí es una de las cosas más fascinantes y revolucionarias que sucedieron desde que hago o sea, después del 3D, porque realmente es cierto que democratiza, por un lado, porque te da la oportunidad de... Yo tuve cámara a partir de los 25 años, creo, la primera vez que tuve una cámara. Pero trabajo desde los 18. Claro. Entonces, esa fue la primera oportunidad de democratizar, ¿no? Que la tecnología democratizaba, porque daba la posibilidad de, sin tener una cámara, poder crear imágenes, ¿no? Y con mucho detalle, con mucha calidad, incluso, mayor calidad de la que podías tener con una cámara, incluso. Claro. Y esta es la segunda vez. Y es incluso más potente que la primera, y va a ser cada vez más potente. El tema es justamente que la democratización también le da los instrumentos a todos de la misma forma, ¿no? Entonces, el uso creativo empieza a dejar de ser tanto solamente qué contás, sino cómo usás ese instrumento de otra forma, ¿no? Entonces, justamente ahora la creatividad se basa en un híbrido entre estar en el límite de lo nuevo, entonces tratar de usar modelos de código abierto, programar instrumentos, combinar instrumentos de formas que no se hicieron antes, y contar algo con eso. Porque está quien juega y quien estudia por estudiar, el bailecito de TikTok animado, o el que trata de contar algo con eso, ¿no? Entonces ahí, cuando vas a hacer las dos cosas,
es hiper potente, ¿no? Y es distinto, porque después el tema es que todos estos instrumentos se están convirtiendo en masivos, y yo tengo un profesor de Eddie Balger, que recomiendo también mucho, de teoría del color y qué sé yo, y de todo lo que es ciencia del color y técnica, pero él es súper capaz también en la parte artística, y que dice, el problema del software generalmente es que el software te termina usando a vos. El usuario es el usado más que el que usa, ¿no? Porque los programas ya vienen como, bueno, vamos a apretar acá, toca acá. Temas predeterminados. ¿No? Exacto. Cuanto más masivo es, más sale todo como chorizo, ¿no? Claro. Entonces, si todos terminan haciendo lo mismo, la única forma de hacer algo nuevo es tratar de escapar de eso, ¿no? Bien. Y eso implica tener que meter mano, estudiar mucho. Claro, por eso digo, o sea, hablamos de esto, ¿no? De que hoy tenemos el alcance todos, pero digo, yo me pongo a hacer un video o lo que sea, me lleva todo el día. Me acuerdo de la pandemia que trabajábamos mucho, sobre todo para trabajar con material para el instituto, y te llevaba todo el día, ¿viste? Terminabas con los ojos así, un dolor de cabeza, pero porque uno no se dedica a eso. Y como decís vos, no tenés el estudio, no tenés el manejo de las herramientas. A nosotros también nos toma todo el día. Sí, por eso. Sí. Pero ahí sí la tecnología puede ayudar mucho, en el sentido de que hay cosas, ahora lo que es edición o montaje a partir de texto es mucho más accesible, se aceleraron muchísimo los tiempos. Nosotros ahora estamos haciendo una serie sobre sostenibilidad, justamente es el primer proyecto nuestro, 100%, tipo, que parte de nosotros, y ahí estamos haciendo montones de entrevistas, como te decía, hoy volví de una, tipo que buscamos historias de científicos, de empresas y de personas comunes que pueden hacer cosas respecto a la sostenibilidad, que no es un tema muy... En Argentina no, digamos que la agenda está en otro lugar, obviamente por urgencias mucho más importantes, pero no deja de ser el tema más existencial que tenemos hoy, ¿no? Lamentablemente nos toca hablar de otra cosa por la coyuntura, pero si uno mira desde más afuera, el gran problema es ese, ¿no? Tipo, y porque es un problema compartido por todos, o sea, más allá de lo que uno haga en su país, le va a... Bueno, ya se está viendo eso, en definitiva. Así que eso nos está ayudando, la tecnología en ese sentido nos está ayudando un montón a hacer cosas que antes nos tomaban 6 meses, hoy la podemos hacer en una semana. Y bien. Así que... Bien hecho, claro. Pero siempre es importante lo que uno quiere decir. Bueno, la verdad que es súper interesante, está para dedicarle horas y horas. Yo quiero agradecerte mucho a vos, Pablo, tu tiempo, porque sé que, bueno, tenés mucho trabajo y la disponibilidad y las ganas de poder hacer esto. La idea que con Control también podamos continuar el año que viene con otras conversaciones, y por ahí quizás, si estás disponible, volverte a convocar y poder quizás abarcar otros temas que quizás no pudimos hoy. Así ya, que... sí, absolutamente. Buenísimo. Cuando quieran, estamos acá. Dale. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo grande, mil gracias.